Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Gracias por haber asistido esta noche a nuestro estudio bíblico en español con respecto a la primera carta de San Juan. Y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 3, los versículos del 20 al 24. Así que si me acompañan, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición y luego comenzamos este estudio. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, por este bello día con el cual tú nos has bendecido. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que por favor nos perdones de todos nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, Señor, y permitas que tu palabra consiga en nuestro corazón una tierra fértil que pueda producir un fruto de alabanza, gloria y honra a tu hermosísimo y perfecto nombre. Sé tú, Señor, quien conduzca este estudio en la noche de hoy y permítenos disfrutar de tu palabra. Una vez más, gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Te pedimos por aquellas familias que están pasando por momentos tan difíciles, Señor. Los que están enfermos, los que están pasando por mucha necesidad, especialmente aquellos que aún hasta el día de hoy no han doblado su rodilla a la presencia de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que sea un momento de conversión, un momento en que los corazones, Señor, sean tocados por tu palabra. Te damos gracias una vez por todo cuanto haces por nosotros y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ya están todos en el tercer capítulo, ¿verdad? Versículo 20 de esta carta de San Juan. Y veníamos estudiando con respecto a el amor es lo que demuestra verdaderamente que una persona ha nacido de nuevo. Esas son las cosas que hemos estado conversando en los capítulos anteriores. Y el amor se demuestra ¿cómo? ¿Con palabras, sí o no? No, la palabra es buena, pero la palabra no es suficiente. El decirle a una persona, y lo dice San Juan, Dios te bendiga y cuídate y mantente cómodo y alimentado, no es suficiente cuando la persona tiene frío y tiene hambre. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo se ejemplifica? En el hecho, en la acción. La Biblia nos dice con toda claridad que por tanto Dios amó al mundo, que puso una señal en el cielo que dice, yo a ustedes los amo mucho. ¿Cierto o falso? Falso. Dios no puso una señal en el cielo escrito con las estrellas que dice que Él nos ama. Él nos dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que muriera por nuestros pecados. Y dice la palabra, en esto se conoce el amor de Dios, en el que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Entonces, allí tenemos que reconocer que es la acción de Dios mandando a Jesucristo que demuestra el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo estaba precisamente pensando en eso el día de hoy y decía, hay ciertas cosas que te dan deseo de cuidar de ellas y de quererlas. Por darle un ejemplo, un perrito pequeño, lo que llamamos en inglés un puppy, ¿no te despierta en el corazón un deseo de jugar con él y acariciarlo, sí o no? Un bebé, por lo general las personas tienen un sentido maternal si es mujer o paternal si es hombre, hacia una pequeña cría. Ves un bebecito y dices, qué cosa tan linda. Puede ser que el bebé no sea bonito, a lo mejor hasta feo es, pero lo ves y se ve bonito por el cariño que uno siente hacia los bebés. Pero ¿qué pasa si en realidad no es un bebé y no es un cachorrito, sino es un Rottweiler? Uno de estos perros grandes, negros, posiblemente hasta salvaje, que está botando espuma y es bien rabioso. Ustedes le produce eso un deseo de cuidarlo, de atenderlo. Vamos a darle de comer, vamos a cuidar de este perrito. Vamos a acariciar al perrito e invitarlo a que pase a la casa y juegue con nuestros niños. ¿Cierto? ¿Les da ganas de hacer eso o no? Y la respuesta es no. O sea, ¿quién quiere traer a su casa un perro rabioso? Pero Dios ve en nosotros no bebecitos cariñosos y que da ganas de atenderlos, ni tampoco ve puppies o cachorritos que son de lo más lindo. Dios ve en nosotros nuestra verdadera naturaleza. Y la naturaleza, yo reconozco mi naturaleza no es buena. De hecho, todo lo contrario. Yo me parezco más al Rottweiler con rabia y hasta con sarna que a un perrito hermoso y que da ganas de tocarlo. Esa es la naturaleza del corazón y eso lo vamos a ver ahorita. Dense cuenta lo que dice aquí. El versículo 20 dice lo siguiente: que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.
la referencia que tenemos de lo que hemos estado viendo es que el amor expresado en acción demuestra que verdaderamente hemos nacido de nuevo. No actuamos con amor, no actuamos con cariño y procuramos ayudar a la gente porque lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos porque Dios nos ha transformado y pone un nuevo deseo en nuestro corazón de hacer estas cosas. Y sabemos que haciéndolas a Dios le agrada. Pero aquí nos damos cuenta que existe un elemento que es el corazón. Y depende en qué diccionario ustedes lo busquen, el mismo corazón que está hablando aquí, que por cierto no es el músculo, porque tenemos un elemento en nosotros que es un músculo, que llamamos el corazón, que dependiendo de los movimientos que hace, ¿verdad? De distenderse y contraerse, produce que vaya circulando la sangre por el cuerpo. La sangre va oxigenando, o sea, los órganos, y básicamente nos mantiene vivos. Pero no es a ese corazón que se refiere la Biblia. Se refiere al centro de nuestras emociones, al centro donde provienen nuestros pensamientos. Las cosas que anhelamos, los deseos que tenemos, provienen de esto que llamamos el corazón, pero no es un lugar físico. Y no es un músculo, no es un órgano, ni siquiera es el cerebro. El cerebro opera por medio de esas emociones. O sea, nosotros somos capaces de ver cosas y tenemos una intención que actúa con respecto al cerebro y nuestros sentidos, pero últimamente nosotros conocemos a ese corazón también como algo que llamamos conciencia. La conciencia, dice aquí, se nos hace más fácil si lo pensamos así, aunque nuestra conciencia nos condene, Dios es más grande que nuestra conciencia o corazón, por cuanto Dios lo sabe todo. ¿Por qué les hacía yo referencia a esto? Mi conciencia me dice a mí la clase de persona que yo soy. Ustedes me pueden ver a mí y pueden decir, oh, John Paul me cae muy bien, John Paul no sería capaz de hacer eso ni decir eso. Pero yo conozco mi naturaleza de hombre que tengo, ser humano, y yo sé que me parezco más bien a ese perro que no es lo más cariñoso, que tiene esta rabia, comparado con el cachorrito que sí produce esas sensaciones de cariño. Y Dios ve en nosotros nuestra verdadera naturaleza. Todos nosotros nos parecemos más a esa criatura que no es buena, que a esa que es hermosa, que es cariñosa y que es inocente. Tal vez un niño recién nacido y pequeño, uno dice, esa es inocente. Dale suficiente tiempo y te vas a dar cuenta que tiene la misma naturaleza que tiene el padre. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y su padre? Por lo general es el tiempo que ha pasado y las experiencias que ha tenido. Pero con suficiente tiempo y con suficientes experiencias, ese niño es capaz de comportarse igual o peor que su padre. ¿Cierto o falso? Bueno, les hago mención de esto porque yo he escuchado muchas veces cuando se dice la siguiente expresión, a lo mejor ustedes la han escuchado. Sigue lo que te diga tu corazón. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que alguien diga eso? Hazle caso a tu corazón, porque tu corazón nunca te va a guiar en una mala dirección. Hay que serle honesto y franco al corazón. Si el corazón te lo pide, dáselo. Yo he escuchado esos consejos, los he escuchado en vivo cuando las personas los han manifestado y lo he escuchado inclusive en programas de televisión, en películas, en series de televisión y cosas por el estilo, en las noticias. De repente te lo dicen en inglés, he was being truth to his heart. ¿Sabían ustedes que ese es un consejo terrible? Porque ahorita lo que vamos a estudiar es la palabra corazón en la Biblia. Vamos a ver 4 o 5 versos que nos hablan del corazón bíblicamente hablando. Y ustedes se van a dar cuenta si verdaderamente vale la pena hacerle caso a lo que dice el corazón. De hecho, el título de este estudio es Cuidado con lo que les diga el corazón. Así que, primer verso que vamos a ver, lo vamos a conseguir en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5. Okay, vámonos al Génesis, capítulo 6, versículo 5, y vamos a ver algo que nos dice el Señor con respecto al corazón del ser humano. A veces es importante irnos al Génesis a ver en qué contexto se utilizan las palabras, porque nos va a ser una buena referencia a cómo se van a utilizar las palabras en el futuro. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y dense cuenta lo que dice. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra
y le dolió en el corazón. Bueno, en realidad hay diferentes versiones que van a mencionar el corazón aquí en dos oportunidades. Una con respecto al ser humano, y es donde usa la palabra pensamientos. Habla de que los pensamientos del corazón. Los pensamientos del corazón del hombre eran en todo momento inclinados hacia la maldad. Eso es lo que nos dice el texto. De hecho, esta es parte de la razón por la cual en el libro de Génesis nos habla de un diluvio que vino y destruyó prácticamente a toda la humanidad, y solamente se salvan Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 nueras, y por supuesto una gran cantidad de animalitos. Pero te lo dice aquí desde el principio, la intención del corazón era mala. Hay otro pasaje nuevamente también en Génesis capítulo 8, versículo 21, o sea, apenas un par de paginitas después, capítulo 8, versículo 21 de Génesis, y dice lo siguiente: cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Y les digo de antemano, si ustedes tienen posiblemente una Reina Valera, a lo mejor puede ser que vean allí la mención de un corazón. Pero en el inglés se menciona el corazón en muchas oportunidades, porque en realidad, ¿de dónde provienen estos pensamientos? No te dice que estos pensamientos provienen de la mente, del cerebro, sino vienen del corazón. Es el centro de sentimiento que tiene el ser humano. Y aquí te dice que es malo ¿desde cuándo? ¿Son malas sus intenciones desde cuándo? Desde su juventud. Yo he hablado con personas que a veces me dicen, no, el ser humano es bueno y cuando envejece se corrompe y se hace malo. No, la Biblia dice que el ser humano es malo. Y es malo desde chiquito. De hecho, a menos que venga Cristo y haga un cambio de corazón, el hombre sigue siendo malo. Es Dios quien hace el cambio del corazón del ser humano. No vamos a ir hasta allá, pero si ustedes buscan en Éxodo 8, los diferentes versos, ustedes se van a dar cuenta que hay un grave problema del corazón del faraón. El corazón del faraón está endurecido. Y como él tiene un corazón muy duro, muchas veces Dios no le da la oportunidad de que se arrepienta, y se utiliza de esa manera la palabra Dios también endureció el corazón de faraón. O sea que de repente en una situación normal, una persona con el corazón duro, después de ver tanta tragedia, se hubiese doblegado, pero Dios no le ha dado la oportunidad a faraón de doblegarse, y por ende el corazón se mantiene duro. Pero entonces vemos 3 cosas. Una, que el corazón del hombre está volcado hacia la maldad, que no comienza de viejo, sino comienza de joven, y que el corazón está endurecido hacia las cosas de Dios. En Isaías, versículo 38:3, nos menciona también la dureza del corazón del hombre. No vamos a ir allá porque tenemos poco tiempo para mantener lo que es el estudio, pero sí vamos a ir a Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Eso lo van a ver justamente después de Isaías, después de los Salmos. Jeremías, capítulo 17. Vamos a estar viendo el versículo 9. Dense cuenta de lo que dice. No hay tan engañoso como ¿qué? Como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Es una pregunta. ¿Quién puede comprender el corazón del hombre? Versículo 2 dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Primero, el corazón es malo, es engañoso. Nunca se dejen guiar por su corazón. El corazón del hombre es engañoso. No lo podemos sanar, no tiene remedio. Yo no puedo sanar tu corazón, tú no puedes sanar el mío. Mi esposa, con lo mucho que me quiere, no puede sanar mi corazón, aunque quisiera, pero no puede. Solamente Dios puede sanarnos. ¿Por qué? Porque te lo dice con claridad, que es el Señor quien sondea el corazón, examina los pensamientos, y haciendo eso va a dar a cada quien según sus acciones y según el fruto de sus obras. Es interesante cuando uno lee de repente el Evangelio y te das cuenta que Jesucristo escucha los pensamientos de las personas. No han hablado todavía y ya Jesucristo les dice: ¿por qué piensas así en tu corazón?
Y yo pudiese ver a la persona diciendo, yo no he dicho nada. Pero a Jesucristo no tenían que decirle nada. Él ya conocía la intención del corazón de las personas. Y como Jesucristo no ha cambiado, Él todavía conoce la intención de nuestros corazones. Y ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4, verso 3. Ahora sí saltamos al Nuevo Testamento. 1 Corintios 4, verso 3. Y aquí el apóstol Pablo tiene algo bastante interesante que compartir con nosotros, porque él está hablando de su apostolado. La gente en Corintios habían puesto en tela de juicio el apostolado de Pablo, porque Pablo posiblemente no se comportaba como otros maestros que ellos habían tenido a su alrededor. Y Pablo dice esto, me parece bastante interesante. Dice lo siguiente en el verso 3. Dice, por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Aunque la conciencia no me remuerde, no con eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Y eso es lo que estamos hablando ahorita aquí en Primera de Juan. Aunque nuestro corazón nos condene. Si sabemos que tenemos un corazón que es malo desde su juventud, que es duro hacia las cosas de Dios, al cual no le podemos hacer mucho caso porque sabemos que es malo y no lo podemos corregir. Pero ¿qué pasa cuando el corazón de repente te condena? Porque como cristianos nos ocurre muchas veces, tú te sientes condenado por tu propio corazón. ¿Cierto o falso? A mí me pasa muchas veces. Caramba, Señor, te volví a fallar. Y entonces yo me tengo que recurrir a la palabra de Dios y no al corazón. Porque me doy cuenta que Dios no me está condenando, sino es mi propio corazón quien me está condenando. Ahora, si mi corazón me absolviese, también tengo que tener cuidado. Porque de repente la palabra de Dios me dice, lo que estás haciendo está mal. Pero digo, sí, eso lo dice la Biblia. Pero yo estoy muy tranquilo con mi conciencia. Y a mí me ha pasado hablar con personas que me dicen eso. Mi conciencia está perfectamente tranquila. Mi corazón a mí no me condena. Y he escuchado personas diciendo, yo no creo que yo sea un pecador. Yo tengo mi conciencia tranquila. Si la Biblia dice de una manera tan tajante, si tú dices que no pecas, haces a Dios pasar por mentiroso. Y la verdad no está en ti. O sea que te estás mintiendo a ti mismo cuando tú dices, pero mi corazón no me condena. No hace falta que te condene, ni tampoco hace falta que tu corazón te exonere. Hay condenación o exoneración. No hace falta, porque al final el corazón no es y nunca va a ser una buena guía. ¿Cuál es la mejor guía que podemos tener? La palabra de Dios. Ahora, la conciencia puede ayudar mucho. Y escuché este ejemplo en una oportunidad de un maestro bíblico, me pareció muy buena. Dijo, la conciencia es como el radio. Ahora muy bien, si tú tienes un radio que sabes muy bien cómo sintonizarlo, ¿verdad? Estamos hablando de un radio de repente de antena, FM, lo agarras, lo conectas, la señal de la antena está muy bien, buscas bien la frecuencia, manera digital lo más seguro. Y si tú estás bien entonado con esa frecuencia, tú puedes escuchar de una manera muy clara el mensaje que viene a través de las ondas hertzianas, ¿no? De la onda radial. Pero ¿qué pasa cuando en realidad estás en una zona donde la recepción es terrible? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado en algunas oportunidades. Pasaba antes, no pasa tanto ahora, porque a poco escuchamos radio. Yo casi no escucho radio, yo por lo general escucho lo que sale en el teléfono. Pero si estás en una mala área y no puedes sintonizar bien la estación de radio, la vas a escuchar con algo que se llama interferencia. ¿Se acuerdan de eso? Oh, bienvenido. No estamos. No escucha bien el mensaje. Y escuché en una oportunidad, una parte de ese ejemplo era que había una estación radial que estaba tan pegada a la siguiente emisora con respecto al dial de la radio, que escuchaban casi las dos emisoras al mismo tiempo. Porque todo dependía de cómo iban yendo y viniendo las ondas. Y entonces una señora decía, yo me ponía a escuchar la radio, y cuando yo veía que el mensaje hablaba con respecto que el hombre debía portarse bien y tenía que cuidar de su prójimo y tenía que alimentar a los pobres, yo sabía que ese era un mensaje
de un predicador que siempre tiene un buen mensaje, pero social, siempre ayudando a la gente. Pero cuando yo escuchaba un mensaje que decía, tú eres pecador, tienes que arrepentirte, busquen la palabra que te va a enseñar el camino, decía, ah, caramba, ese es el maestro bíblico. Son dos personas diferentes, aunque estén ocupando casi el mismo lugar en la dial de la radio. Entonces, el ejemplo radica en esto. Si el radio está bien sintonizado, en la frecuencia correcta, podemos entonces escuchar el programa bien y entendemos el mensaje. Si la conciencia está bien calibrada con la palabra del Señor, con la intención de una vida santa, podemos escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. No pienses en aquello, no hagas lo otro, cuídate por este camino, ama a tu prójimo, ayuda al que puedas, cosas por el estilo. Pero cuando la conciencia está mal sintonizada, podemos estar escuchando cualquier clase de barbaridades. Seguimos porque nos está diciendo, ese es el problema del corazón. Pero nosotros tenemos algo que es más grande que el corazón, que es Dios. Dios es sumamente grande, más grande que nuestro corazón, y Él lo sabe todo. Entonces, si queremos saber si hemos sido condenados o exonerados, simplemente tenemos que buscar en la palabra de Dios. Y aquí viene algo bien importante, que nos lo dice Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Dense cuenta, si quieren me pueden acompañar, si no lo pueden por lo menos escuchar. Pero en el capítulo 8, verso 1, dice lo siguiente. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Verso 2, y un poquito en adelante, dice, pues por medio de él la ley del Espíritu de la vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera como sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, o mejor dicho, se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Queriendo decir con esto, Dios queda totalmente satisfecho con la muerte de Jesucristo en la cruz, pagando por todos nuestros pecados. Y cuando Él hace eso, nos da a nosotros no solamente el perdón del pecado, sino nos da una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza hay un deseo constante de caminar según lo que dice el Espíritu y no según lo que dictamina la carne. La carne nos dice, vayan y satisfagan sus propios deseos. Cualquier deseo carnal que pueda hacer o cualquier deseo mundano que pueda hacer. El Espíritu nos dice todo lo contrario. Nos dice, no satisfagas los deseos de la carne, más bien huye de ellos. No satisfagas lo que el mundo te pide que hagas, más bien renueva tu entendimiento por la palabra. Y después, por supuesto, también está el demonio que nos dice que busquemos satisfacer los deseos que son netamente espirituales en contra de Dios. Y Dios nos dice, a eso tú tienes que plantarte firme y oponerte. Resiste al demonio y él huirá de ti. Pero entonces uno tiene que reconocerlo, que no hay condenación para aquel que está en Cristo. Así que cuando el cristiano se siente condenado porque se portó mal, si se siente condenado, no es Dios quien lo está condenando, posiblemente es su corazón, y lo que tiene que hacer es arrepentirse y decirle, Señor, una vez más, perdóname. Y ayúdame a comportarme de esa manera que a ti te complace. Y ustedes pensarán, ¿eso tengo que hacerlo todos los días? Eso tiene uno que hacerlo a veces a cada hora. Yo quisiera decir, yo lo hago solamente a las 11 de la noche antes de dormir. Yo estoy todo el día pensando en eso. Todo el día constantemente. Ay, Señor, otra vez lo pensé, otra vez lo dije. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Seguimos con el siguiente verso. Verso 21 dice esto. Queridos hermanos, si el corazón, ese lo acabamos de leer, ¿verdad? No, seguimos. Versículo 21. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Una vez más, eso corresponde a lo que le dije con anterior, eso, siempre y cuando el corazón esté bien calibrado con respecto a la conciencia y la voluntad de Dios. Entonces ahí de repente el corazón no nos condena.
Y cuando nos estamos portando bien, según la palabra, entonces nosotros tenemos un hermoso testimonio dentro de nosotros y delante de Dios. Y dice aquí, recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. En el Salmo 37:4 dice que nosotros tenemos que procurar gozarnos en el Señor para que Él nos dé los deseos del corazón. ¿En qué radica eso? En que el hombre se goza en el Señor y que Dios le da a él los deseos de su corazón. No quiere decir con eso de que lo que tú tengas en tu corazón, que tú le quieras pedir, Él te lo está dando. En realidad, como yo lo veo, es que Dios te está dando un nuevo corazón y con ese nuevo corazón unos nuevos deseos. Y me imagino que la experiencia mía es común para ustedes también. Cuando usted vino a Cristo, poco a poco comenzaron a cambiar los deseos. Las cosas que yo antes deseaba, digo, ya en realidad eso no lo quiero. Yo me acuerdo que antes me encantaba, era cuestión de apariencia. Hasta me compré un reloj, una imitación de Rolex, porque me gustaba aparentar un Rolex. Y teniendo la imitación de Rolex, que no se veía mal, y que varias personas me dijeron, oye, qué Rolex tan hermoso. Dios cambió el deseo de mi corazón. Ese reloj está guardado, porque no tengo yo ningún deseo de que alguien venga a lavarme un reloj chimbo, un reloj ahí chafa, un reloj falso. O sea, no tengo ningún deseo de que alguien me diga, oye, no es por nada, pero qué bien te queda ese reloj. Oye, qué linda esa ropa que estás usando, ¿te ves? Ya nada de eso importa. Si yo estaba hablando con un amigo que me dijo un día, estábamos hablando cuestiones bíblicas, y yo le dije, yo lo que quisiera al final de mi vida es que la gente pueda decir, ese hombre era bien amoroso. Eso sí lo quiero. Y no porque lo quiera escuchar, sino porque sé que si la gente es capaz de pensar así de mí, fue porque pudieron ver a Cristo en mí. Porque no es John Paul amoroso, sino es Cristo quien vive en ti amoroso. Entonces, si nosotros tenemos ese deseo y ese corazón, sabemos que las cosas que le estamos pidiendo a Dios en oración, Él nos las va a conceder. Pero la razón que nos la concede es porque Él puso en nuestro corazón ese deseo. Lo que estamos pidiendo es algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces pedimos por los enfermos. Ustedes pueden tener una persona que ustedes quieren mucho y está enferma. Y le piden a Dios que esa persona que está enferma no se muera. ¿Cierto o falso? Tengo aquí a mi amigo Víctor. Su esposa falleció tal vez hace un año, Víctor, ¿cierto? 2 años. El tiempo pasa rápido. Y yo estoy seguro que Víctor estaba de rodillas orando y ayunando, y nosotros estábamos también orando por su esposa, pidiendo al Señor, Señor, que permanezca aquí, no te la lleves, sánala y que permanezca. Y Dios decidió sanarla, pero eso es lo que llamamos la última sanación, porque más nunca se va a enfermar. Y hoy en día está en la presencia del Señor, porque ella amaba a Jesucristo. Pero el deseo que él tenía en su corazón, en algún momento que fuera, que ella continuase viviendo en este mundo de una manera física para que le hiciera compañía, Dios tuvo que cambiar ese deseo en su corazón hasta donde él dice, sí, Señor, ya no está sufriendo más, está en tu presencia, ahora ayúdame a mí para sobrellevar la carga y seguir adelante. Y Él te concede el deseo. Ese deseo te lo ha concedido porque te ha dado mucha fuerza y mucha paz. Todos los días te la tiene que dar. Entonces, ese es lo que Dios está haciendo en nuestros corazones. Si no nos da exactamente lo que pedimos, nos está dando algo que era mejor de lo que hubiésemos podido pedir e imaginar, porque así es Dios, de generoso. Versículo 23 dice lo siguiente: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, así como lo ha dispuesto. Es interesante, porque Mateo 12, cuando a Jesucristo lo confrontan y le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande? Él dice que el mandamiento más grande, el principal de todos los mandamientos, es amarás a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, tu fuerza y tu corazón. Y tan importante como este mandamiento, que sería el segundo, sería amar a tu semejante como a ti mismo. Pero aquí te está diciendo que el mandamiento es creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que nos amemos los unos a los otros, porque es así como Dios lo ha dispuesto. Básicamente lo que ocurre a través de la revelación divina es que a medida que va pasando el tiempo y a medida que las cartas fueron escritas, pasamos de los acontecimientos de Jesucristo que son narrados en el Evangelio y pasamos por las epístolas, que son las enseñanzas que Dios le da a la iglesia por medio de los apóstoles y del Espíritu Santo. Dios nos está enseñando que es cierto, el principal de todos los mandamientos es amar a Dios por encima de todas las cosas. Tan importante como eso es que ese amor se refleje, que nosotros tenemos por Dios, amándonos los unos a los otros. Pero la epístola nos está enseñando que para nosotros poder decir que verdaderamente amamos a Dios por encima de todas las cosas, es porque verdaderamente hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo. Esa es la evidencia de verdaderamente que amamos a Dios por encima de todo, con mente y con fuerza y con corazón.
Aquella persona que dice, yo no creo en Jesucristo, pero amo a Dios por encima de todas las cosas, miente. Porque nadie puede honrar al Padre si no honra al Hijo. Entonces, acuérdense de eso. El mandamiento se cumple en esto, que pongas toda tu fe y tu confianza en Jesucristo y que ames a tus hermanos. El amar a los hermanos es el resultado de haber puesto tu fe y confianza en Cristo. Porque fe y confianza en Cristo es salvación y vida nueva. Es Espíritu Santo, quien trae amor divino. Y es quien hace que el amor divino que Dios ha puesto en nuestros corazones comience a difuminarse, a expandirse, a tocar la vida de otras personas. No solamente en palabras, sino en obra. Y por último dice lo siguiente: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En las versiones en inglés dice abides, have, queriendo decir con eso, aquel que mantiene los mandamientos del Señor, quien los está cumpliendo, es porque tiene una relación íntima con Dios. Está con Dios. Pero aquella persona que procura vivir en rebeldía es porque no tiene esa relación. Le dijimos la vez pasada, no hay que volverlo a tocar, porque ustedes estaban en la clase, lo escucharon, y si no estaban en la clase, bueno, con ver el video lo van a ver, o con leer el pasaje estoy seguro de que el Espíritu Santo se los va a confirmar. Aquel que ha nacido de nuevo, en su corazón existe un deseo de ser obediente a Dios en todo. Por último, cerramos ese verso diciendo lo siguiente: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él o que Él permanece en nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros eso? Que nosotros, por ser obedientes al Señor, nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros. Lo sabemos por esto, porque el Espíritu está en nosotros, el Espíritu que Él nos dio. Si nos vamos un momento a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, debe quedar poco tiempo, ¿verdad? Yo no sigo el tiempo, pero estoy casi seguro de que no queda mucho tiempo ya. ¿Quién sabe qué hora es? 7:30? 32. O sea, ya nos pasamos por 2 minutos. Ok. Dice lo siguiente. En el versículo 29 y 30 del 4º capítulo de Efesios. Dicen, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. El que nace de nuevo recibe de Dios mismo un Espíritu, y el Espíritu Santo. Ese Espíritu nos sella. Esa es la garantía de que nosotros estamos destinados a estar en el cielo y estar con Él eternamente. Y la instrucción antes de eso te está diciendo, pero no agravien a ese Espíritu que vive en ustedes, con el cual fueron sellados. Y no lo agravien ¿con qué? Con el mal comportamiento. Parte de ese mal comportamiento te dice que inclusive es la conversación que nosotros tenemos. No solamente actuando mal, pero inclusive las cosas que decimos y cómo nos comportamos. Yo tengo que reconocer en mi propia vida que muchas veces mis conversaciones no son de todo edificantes. Yo lo sé. Y a Dios le tengo que pedir perdón, porque este pasaje me convence a mí diciéndome, o me da convicción, que yo debería rechazar esa clase de conversación o esa clase inclusive de chistecitos que de vez en cuando se echan, cascarrillos como dicen algunos. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quien escucha. Si ustedes hablan y alguien los escuchen, asegúrense de que esas palabras sean entonces de edificación. Y con eso cerramos el tercer capítulo de la primera epístola de San Juan y le pedimos a Dios que bendiga su palabra. Una vez más, que esa palabra en nuestros corazones nos ayude a crecer y a comportarnos de esa manera que a Dios le bendice y que también a otras personas reconocen que Cristo está en nosotros. Padre Santo, Señor, una vez más gracias por tu amor y bendición, por la palabra que es tan hermosa. Y te pedimos, Señor, que ciertamente esta palabra consiga cabida en nuestras vidas para comportarnos de tal manera que la gente escuchándonos, viendo nuestro comportamiento, sean capaces de recibir tu amor y un testimonio de que Cristo vive y que vive en nosotros. Te damos gracias una vez más por tu amor y misericordia. Te pedimos esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias por haber escuchado el estudio. Disculpen que me fui unos cuantos minutos de más. Y hasta la próxima semana.